Hola amigas y amigos de Radio Mapa, les convidamos a escuchar esta nueva versión de Reporte Semanal, que es nuestro programa que hemos estado desarrollando con más de un año de duración, donde vemos noticias y acontecimientos que sacuden la realidad tanto del mundo como Latinoamérica y particularmente Chile, que es donde nos encontramos. Estamos con Juan José Rivas, que le habla Juan Rodríguez, y por supuesto, como siempre, Roberto Baeza, quien es el director de este medio, también ahí detrás de los controles. Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muy entusiasmado con este nuevo capítulo, Sí. donde hablaremos de luchas. Sí, bueno, le introducimos el tema que en esta ocasión vamos a tratar una problemática que se viene arrastrando, digamos, hace harto tiempo, pero que ya al menos desde el 1 de mayo empezó en su etapa más álgida y que tiene que ver con el movimiento social en Bolivia y una serie de protestas que paulatinamente durante estos últimos meses se han ido desarrollando, principalmente llegando a bloquear el país con movimientos campesinos, indígenas y también movimientos de mineros y algunos sectores urbanos quienes se han, digamos, lanzado a las calles para luchar por ciertos petitorios y ciertas reivindicaciones que tienen que ver en gran parte con las decisiones neoliberales que ha tomado el gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el año 2025, pero también otras complejidades como el tema de los precios de la benzina y combustibles que venían en mal estado, destruyendo, digamos, vehículos de miles de personas, etcétera. Entonces, ha sido un periodo bastante álgido de protestas que se han caracterizado por el bloqueo del país boliviano, con más de 40 puntos de bloqueo de carreteras, que en general, para quienes no lo saben, en Bolivia el pueblo suele manifestarse poniendo grandes rocas y en gran cantidad en las carreteras, cosa de que para poder despejar cualquier punto de esta sea muy difícil, tanto con maquinaria como con personas, y usualmente, digamos, se suele además acompañar estos bloqueos con algún grado de resistencia de las organizaciones, quienes se ubican o dentro de la carretera o en el sector aledaño y también, digamos, impiden que se limpien estos bloqueos, lo que ha determinado fuerte represión por parte de las autoridades del gobierno de Rodrigo Paz, del ejército. En algunas ocasiones incluso han habido ciertos quiebre interno dentro de las policías y el ejército de apoyar o no apoyar a las protestas. También incluso durante este periodo el presidente Rodrigo Paz se vio acorralado, tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno y actualmente estamos entrando en un supuesto periodo de negociaciones que, como vamos a ir viendo, tiene una serie de características y que también deja, entre comillas, abierto el desenlace de esta situación, que en particular se caracteriza por la ausencia de legitimidad política que ha tenido el gobierno de Rodrigo Paz en un contexto, digamos, de declive del movimiento del MAS y, digamos, el movimiento que construyó Evo Morales, entre otros, y que en este momento lamentablemente ha perdido la elección frente al centro derechista, llamémoslo Rodrigo Paz. Juanjo. Sí, precisamente lo que queríamos hacer era hablar un poquito más sobre las condiciones que llevaron a Rodrigo Paz al poder. Eh, bueno, como se sabe, el presidente anterior era Luis Arce, que era o sea, militante del movimiento al socialismo más, que había estado en el poder mediante el expresidente Evo Morales entre el 2006 y el 2019, cuando este renuncia en el marco del golpe de Estado propiciado por los partidos de la derecha boliviana, el cual puso brevemente en el poder a la señora Yanín Áñez. Esta asume en una corta sesión legislativa que la nombra como presidenta de Estado, alegando una sucesión constitucional por el abandono que hicieron del territorio, digamos, y renuncia el titular, que era Evo Morales, y su vicepresidente, Álvaro García Liniera, y también había renunciado el vicepresidente, o sea, el presidente del Senado, que también era de tendencia masista. En ese sentido, Yanine Áñez también y el Senado que le dio el poder a Áñez se basó en un pronunciamiento de ese mismo día que el Tribunal
Constitucional emitió a favor de la, comillas, inmediatez de la sucesión constitucional, sin necesidad de recurrir a ley alguna ni resolución más extensa del legislativo. Eh, Apenas una tercera parte del Parlamento votó en su ascensión, mientras que el movimiento socialismo, en una maniobra por intentar retener el poder, digamos, digamos, y también boicotear este intento golpista, no participó en la votación y rechazó la sucesión. En octubre del 2020 se realizaron nuevas elecciones en Bolivia. Eh, Previo a eso también, digamos, hubo también una gran movilización popular, especialmente en los sectores del Alto, en ese tiempo, digamos, debido al golpe de Estado. Eh, y en 2020, al realizarse las nuevas elecciones, resultó victorioso nuevamente Luis Arce, digamos, nuevamente el MAS, lo que reafirmó además la ilegitimidad del golpe, y de hecho en 2021 Yanina Áñez es detenida por cargos de sedición, terrorismo y conspiración junto a dos de sus ministros. El mandato de Arce también posteriormente estuvo marcado por la división que tuvo con el expresidente Evo Morales, marcando una ruptura entre los sectores que apoyaban a cada uno, además del distanciamiento que tomaron otros dirigentes, digamos, como García Linera, digamos, que se retiró como de la primera línea política, entre comillas. Eh, esto en un contexto de que había sido el propio Morales el que había respaldado a Arce, ya que él también había sido su ministro de Economía y era uno, digamos, considerado, entre comillas, como uno de los principales responsables del periodo de crecimiento económico y expansión que vivió Bolivia durante los gobiernos del MAS, que por muchos años lo tuvo como uno de los países con mayor crecimiento de América Latina. Sin embargo, una vez que se instalaron en la presidencia, Arce quiso construir una base política propia y empezó a tomar distancia del liderazgo de Evo Morales. Una cosa importante aquí, como de índole más sociológico, si se quiere, es que el MAS siempre se ha entendido como movimiento, digamos, movimiento popular, como la articulación de los grupos indígenas rurales y la clase obrera tradicional, especialmente minera, junto a una clase popular urbana y sectores medios profesionales o intelectuales, y que esos grupos además tenían ciertos rostros visibles. Pues por un lado estaba Evo Morales o David Choquehuanca, y del otro lado estaba también como de los rostros más intelectuales o de clase media, entre comillas, o blancos incluso, hablando desde el lado más racial también, que es importante en Bolivia, Álvaro García Linera y Luis Arce. Luis Arce no es blanco, pero sí pertenece a un sector un poco más acomodado, digamos. En ese sentido, siempre es importante recordar, digamos, que digamos, el tema de los sectores medios y cómo se articulan, digamos, con los movimientos populares siempre ha sido un problema en América Latina, en el sentido de que además siempre ha sido una especie de factor de moderación en estos proyectos políticos cuando ellos se integran, digamos. Eh, en su momento, García Linera también había logrado que esa articulación, digamos, no fuera tan problemática, pero ya en el gobierno de Arce, además de la disputa quizás que se podría considerar más personal, entre comillas, que no es personal yo creo, entre Arce y Morales, digamos, se hizo más difícil de sostener. Eh, con el paso del tiempo, digamos, la diferencia entre Arce y Morales se hicieron más evidentes. Morales, digamos, Evo Morales había manifestado también su intención de volver a competir por la presidencia, mientras que el sector cercano a Arce consideraba, digamos, que era necesario abrir una nueva etapa política y consolidar un liderazgo distinto, digamos. Y ahí es donde, digamos, se abrió una pugna abierta digamos, entre lo que se llamó edistas y arcistas. Eh, y ahí uno de los temas, bueno, factores que profundizó esta crisis política y que llevó después a que también se debilitaran como electoralmente también las opciones de los movimientos populares, digamos, fue la profunda crisis económica, además que empezó a sufrir el gobierno de Arce en los últimos años. Digamos, en que hubo una escasez de dólares, de combustible, y hubo una inflación de alrededor del 14%. En ese contexto fue que Morales también acusó al gobierno de Arce de haber abandonado el rumbo que había permitido el éxito económico anterior en Bolivia, y a la vez que el oficialismo se puso digamos,
a responsabilizar a los sectores afines a Evo Morales como por promover la movilización y los bloqueos que, digamos, de alguna forma agravaban la situación. Eh, Juan, te doy la palabra. Ujú, Sí, bueno, ya que estábamos metidos en ese tema ya como de la ujú, composición actual que tiene el MAS y esta como, digamos, calidad de, o sea, digamos, algún tipo de lucha de clase que existe al interior del ujú, movimiento, digamos, es interesante, digamos, hacer la comparación quizás con lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo en condiciones similares, es decir, como esta, digamos, tendencia que existe de que si los gobiernos progresistas que prometen ser transformadores se quedan a medio camino y no desarrollan transformaciones y se terminan moviendo, digamos, en la misma dinámica de escasez o de explotación que funciona, digamos, cualquier tipo de política neoliberal o conservadora liberal, pero como en la dinámica en la cual como que no exista un cambio real en la forma de, en la calidad de vida, etcétera, o en la participación, en la identidad, en la identificación que tengan con el proceso político las masas, terminan perdiendo las elecciones y digamos se puede hacer como la lectura de cierto grado de soberbia que puede existir en ambas partes, particularmente yo diría que más en la parte, digamos, educada, porque como que está, al menos en Bolivia esa es como la disputa un poco, es como entre los progresistas que fueron a la universidad y los progresistas obreros, como por ujú, hacer una caricatura, pero es un poquito eso, entonces el universitario genera como esta tendencia como de hacer las cosas en la medida de lo posible y alejarse un poco de la exigencia como más rupturistas y rupturistas en torno a temas importantes como el tema de la propiedad, por ejemplo, que hacen que se produzca un grado de desafección, sobre todo en el mundo campesino e indígena, o sea, entendiendo y haciendo la particularidad de Bolivia que tiene que ver como con la cultura andina y todo con el pensamiento tradicional comunitario que existe que allá en torno, por ejemplo, a la explotación de la tierra y bueno, imagino que en hartos aspectos más de la vida, eh, se empiezan a agudizar las contradicciones entre, por ejemplo, la vida industrial o el capitalismo industrial convencional y estas formas económicas comunitarias tradicionales también que empiezan a confrontarse y de cierta forma como que eso uno podría decir que es como lo que gatilla esta ruptura en el MAS. O sea que Luis Arce empieza a hacer una, guardando las proporciones por supuesto, pero como una política más parecida a lo que a un Boric, es decir, como claro. administremos el neoliberalismo, relacionémonos con el imperialismo, tratemos de abrirnos un poco hacia el multilateralismo, pero funcionemos en la economía que existe, no nos pongamos a inventar cosas. Y eso, obviamente yo haría la salvedad de que acusar a Luis Arce de no querer seguir implementando el modelo que llevó al éxito del MAS en el pasado, quizás sea es como una afirmación un poquito Sí, sí, sí. al aire, al voleo, porque en realidad quizás seguir implementando ese modelo tampoco iba a traer un buen resultado en la medida en que muchas veces los procesos de crecimiento tienen procesos de auge y estancamiento, entonces no es como tan simple como decir, oye, cambiaste el Mm, rumbo, por lo tanto está mal. Lo que sí uno podría decir, y eso digamos es la crítica que se ha hecho internamente en el MAS, es que se perdió la participación popular de las organizaciones campesinas, indígenas, sociales, sindicales, gremiales, etcétera, en la ejecución del Estado. Y en vez de producirse ese acercamiento, que era algo que caracterizó mucho el periodo de Evo, eh, terminó ocurriendo lo contrario. Hubo persecución política a dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, campesinos e incluso a dirigentes del MAS durante el periodo de Luis Arce. Y ahí se produce, digamos, también un fenómeno que es que quizás Luis Arce no tenía nada que hacer en esta persecución, porque muchas veces son lawfare, pero lamentablemente el día en que hay que ir a votar, las movilizaciones y la percepción de la gente también tiene que ver con la responsabilidad política que un dirigente puede haber tenido en tal o cual proceso judicial, por último haberlo condenado, digamos, haber tratado de interceder de alguna forma, al menos simbólicamente, no sé, pero como que en el fondo
se produjo esa ruptura y esa ruptura conllevó que el candidato del MAS, o al menos el candidato que respaldaba a Luis Arce, sacó el 3% de la votación y el nulo, que era la opción de Evo, sacó el 19% de la votación. Entonces, digamos, lo que uno puede decir ya como más acotándolo a la situación real es que el progresismo, digamos, academicista del MAS terminó desfondado y no hubo una conexión ni una comprensión entre las masas y ese, digamos, esa élite intelectual que uno podría decir occidentalizada dentro del MAS, que no supo leer ni tampoco fue bien leída por las masas y el contexto actual. En esa dinámica, digamos, lo que nos estamos enfrentando ahora es hasta qué punto el movimiento social va a ser capaz de reencauzar, digamos, esta beta reivindicativa y revolucionaria que tuvo en un comienzo y, digamos, ir estableciendo quiénes son los propietarios del movimiento social, si es que es el más académico o son las bases. Y eso, incluso en este periodo de protestas, se ha visto mucho que el gobierno ha intentado negociar con dirigentes, con organizaciones, con gremios, etcétera, pero que en el momento, digamos, de llegar a acuerdos, las bases no respetan sus vocerías. Entonces que hay una ruptura de representatividad dentro de Bolivia que, digamos, está desencadenando un poco en estas protestas. Sí, así es. Sí, bueno, ya que tiraste los datos electorales, bueno, recordar ahí que Rodrigo Paz obtuvo algo que se consideró sorpresivo por distintos analistas, digamos, un 32,1% en primera vuelta. Yo creo que también en parte porque yo creo que una cantidad, o sea, Rodrigo Paz se presentaba como una especie de candidato más de centro, entre comillas, y no querían votar por la derecha, la gente no quiso votar tampoco por la derecha más reaccionaria, digamos. Y después se ganó la segunda vuelta con un 50 y, casi un 55%. Hay que entender, bueno, yo quería adentrarme también un poquito en el perfil de Rodrigo Paz. Él es un personaje que viene de una larga tradición de la élite política boliviana de centro derecha o derecha, o entre el centro y la derecha, digamos, en Bolivia, digamos. Él es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que fue militar, o sea, que fue presidente entre el 89 y el 93, que era militante del MIR boliviano. El MIR boliviano, a pesar de que se llama Movimiento Izquierda Revolucionaria, igual que el MIR chileno, ha sido tradicionalmente, muy tradicionalmente, un partido considerado de centro. Eh, y él, bueno, fue uno de los grandes impulsores de políticas de privatizaciones neoliberales, digamos, como estaba haciendo, digamos, a fines de los 80 y principios de los 90 en América Latina. Y además, Rodrigo Paz es sobrino nieto de Víctor Paz Estensoro, que fue presidente de Bolivia en 4 ocasiones distintas, desde los años 60 hasta fines de los 80, digamos, y que también en su último gobierno especialmente fue uno de los que empezó también transformaciones neoliberales eh, en, en Bolivia, digamos. Eh, y en ese sentido se nota que hay una élite, digamos, bueno, pasa mucho en América Latina que élites, digamos, bueno, élites burguesas, digamos, han tenido, digamos, continuidad política en los sistemas políticos de América Latina y bueno, aquí también, y también pasa mucho, más de lo que nos gustaría, digamos, de que a veces el peso de los apellidos y de ciertos personajes tiene cierto respaldo popular, digamos. O sea, acá, por ejemplo, Freire, digamos, Freire Tagle también salió electo con una amplia votación en su momento por el apellido de su papá, digamos. Eh, bueno, en cuanto a la historia política del propio Paz, él fue diputado entre el 2002 y el 2010 bajo el MIR boliviano, digamos, ahora es el MIR boliviano. Después fue independiente y digamos, él fue electo actualmente bajo la democracia cristiana boliviana. Eh, bueno, entre 2010 y 2015 fue concejal, después entre 2015 y 2025 fue alcalde, ambos en la ciudad de Tarija, y después fue senador entre 2020 y 2025. Sus consignas de campaña hablaban de un, comillas, capitalismo para todos,
una especie de esta idea de capitalismo popular, digamos, en el que todos podemos ser propietarios, digamos, como esta especie de utopía de las pymes que piensan a veces estas personas, digamos, como que todos podemos ser propietarios de empresas sin trabajadores, no sé cómo puede ser eso. Eh, digamos, bueno, y él se mostraba a favor de la apertura de los mercados, la privatización y la descentralización de la economía. En ese sentido tenía cierto parecido con París y en Chile, pero digamos, no con este perfil tan rupturista, sino con una tradición más institucional por la misma historia política que contaba recién. Ya una vez en el gobierno también, bueno, es una cosa importante que su compañero de fórmula como vicepresidente fue el ex policía Edmond Lara, que era un personaje que tenía cierta popularidad en Bolivia. Eh, y bueno, una vez, de hecho, prácticamente en el proceso de instalación del gobierno, se convirtió en uno de los adversarios de Paz, de Rodrigo Paz me refiero, que lo ha criticado pública y lo ha criticado públicamente por sus políticas. Eh, de hecho, también denunció que habían habido intentos de marginarlo del gabinete de Paz, y acusó al presidente, digamos, de tratarlo como solo para la foto, lo llamó cínico, mentiroso, o sea, corrupto, y afirmó que no vale ni un peso y que solo quería el poder y que fue utilizado políticamente. También acusó a sus ministros de ser gente corrupta, oportunista y pelotuda, digamos, eh, por no ver precisamente la realidad social de las políticas que estaba implementando y las consecuencias que iba a tener lo que estaba implementando Rodrigo Paz. De hecho, incluso llegó al punto en que se disculpó públicamente por haber salido con Paz. Eh, y de hecho dijo que había hecho caso omiso de advertencias de corrupción, digamos, del entorno del presidente. Eh, de hecho, bueno, Edmar Lara ha terminado, digamos, apoyando las protestas contra las medidas económicas de paz y muchos analistas, de hecho, coinciden en que finalmente la figura de Lara fue clave para que Rodrigo Paz pudiera tener la popularidad en la votación que tuvo. Bueno, un tema que tocaste a propósito del gobierno de Luis Arce se profundizó también, digamos, durante el gobierno de Paz, que fue el hecho de que él no cuenta con ninguna figura procedente de los movimientos indígenas o de las organizaciones sociales y campesinas, digamos, como dentro de su aparato de gobierno. Eh, y eso desembocó después en las medidas de austeridad que desembocaron las protestas. La medida más controvertida, que fue la que impulsó, digamos, ya la protesta de forma más fuerte, fue la eliminación y la reducción de los subsidios a los combustibles, produciendo fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel. Comparar la reacción chilena con la boliviana respecto al aumento de las bencinas es bastante llamativo, digamos, o deprimente. El gobierno argumentaba que los subsidios eran insostenibles para las finanzas públicas y obviamente los sectores sociales organizados vieron esto como un golpe directo al costo de la vida. Además, bueno, venía además Rodrigo Paz con políticas de austeridad fiscal, con como una especie de intento de estabilizar la economía en el contexto de la inflación que había sido 14% en 2025, la escasez de combustible y la falta de dólares. Y bueno, en el contexto del inicio de las protestas, estas dejaron de centrarse solamente en el tema del costo de la vida, digamos, sino que ante la incapacidad de responder a estas demandas o sea, digamos, y responderla, digamos, solo con represión. Digamos, varios sectores ya y con Evo Morales a la cabeza, si se quiere, demandaron la renuncia de Paz, lo que generó, digamos, esta crisis política mayor de gran magnitud, digamos, con los bloqueos de carreteras y con los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En ese sentido, bueno, digamos, no es que quiera, digamos, ser benevolente con Rodrigo Paz, ni mucho menos, porque ya ha quedado bastante claro que además su gobierno está bastante apoyado en el apoyo que Estados Unidos le está dando a una serie de gobiernos reaccionarios en América Latina. Sí hay cosas, claro, que se vienen, como tú mencionabas, respecto también a Luis Arce, puede que haya cierto agotamiento o puede que haya Bolivia necesite de una especie de impulso productivo que le permita sostener como las políticas sociales que,
digamos, que hicieron que el MAS fuera un proyecto político sólido, digamos. Porque efectivamente, no, por ejemplo, se ha demostrado que había una disminución de ingresos por las exportaciones de hidrocarburos, lo que obviamente eso impacta en las finanzas públicas para los derechos sociales al final. Siempre hay un tema de prioridad y también que obviamente la gente de derecha no considera, digamos, y que además siempre aplican el mismo recetario, digamos, además un recetario que se está aplicando de una forma bastante indistinta de la realidad económica en los distintos países de América Latina. Eh, sí, Juan, te doy la palabra antes de que Bueno, pasara. yo quería igual Mm, quedarme un mm, poquito en eso, ¿eh? ujú, Como en la orientación política que va teniendo el gobierno de Rodrigo Paz y como en el fondo como lo evidente, digamos, lo burdo que es la intervención de terceros en esta, digamos, en estos posicionamientos. O sea, un candidato sin fuerza propia, un candidato que llega al, digamos, al poder con el discurso de París, es decir, un discurso anti-Estado, un discurso anti-clase política, siendo hijo y sobrino nieto de presidentes, y al mismo tiempo también, digamos, un discurso que en el fondo como que trata de acercarse a esta mentalidad de individualista que hace pensar que todos podemos ser pequeños burgueses y toda esta lógica del emprendimiento y todo eso, y en el fondo como que trata de apelar a esa fibra, es decir, como a la, digamos, la desidentificación del mundo popular con su condición de obrero, etcétera, sino como más tratando de enfocarse como en la autopercepción de pequeño propietario. Dentro de eso él llega y llega ofreciendo, digamos, un programa que sí tiene como cierto grado de contenido social y que también tiene como harto enfoque hacia el fortalecimiento de la clase media, etcétera, pero en la práctica termina ejecutando el programa de Milei, el programa de Cast, el programa de Novoa, el programa eh, de, de Keiko Fujimori, de todo, digamos, toda esta derecha que estamos viendo en este periodo que, digamos, produce un déficit fiscal, apelan al endeudamiento con el FMI, promueven inversión, digamos, expoliadora sin valor agregado, solamente explotación de recursos naturales, promueven la privatización de empresas estatales a partir de, digamos, su boicot interno desde sus dirigencias para desarrollar la privatización, etcétera, etcétera. Y además, en esta misma dinámica, que esta es fibra tan sensible que el tema de los combustibles, que es lo mismo que hizo Cast. Entonces, llama la atención porque un candidato que tenía otro punto de vista, tenía otra orientación política, él es de centro de derecha y no de derecha extrema, libertario, como quieran llamarle, pero aplica el mismo programa. Entonces es demasiado evidente que en los países latinoamericanos hay, digamos, fuerzas dirigentes, en este caso presidentes, que están, digamos, totalmente susceptibles a que llegue el embajador norteamericano y les diga, oye, tú vas a hacer esto, esto y esto. Y por hacer la comparación con Gabriel Boric le hizo caso en casi todo al embajador norteamericano, excepto en algunas cosas, y esas pocas cosas hicieron que el embajador poco menos que lo crucificara en público. O sea que, digamos, tú no te puedes salir ni un poquito de la pauta que te dictamina el imperialismo. La pregunta que uno se podría hacer quizás es ¿cómo serán esas negociaciones? Es decir, ¿el presidente Rodrigo Paz le ofrecen plata para que haga estas cosas? ¿O le conocen algún secretito que no quieren que se sepa? ¿O lo tienen amenazado a la familia? Porque sabemos que en algunos casos es así. O sea, por ejemplo, se supone al menos que Delcy Rodríguez le amenazaron a la familia. O sea, te vamos a bombardear la casa. Ya digamos, o esa es una de las justificaciones para su giro neoliberal.
Pero en el caso de Rodrigo Paz, uno ni siquiera tiene como una trayectoria para uno identificarlo, entonces al final es como que hay un montón de políticos pequeños burgueses o burgueses abiertamente que están dispuestos a cumplir la agenda norteamericana y digamos, la política interna y las demandas y las promesas de campaña y etcétera, etcétera, valen poco comparado con lo que dictamine la Embajada de Estados Unidos, y eso es lo que lamentablemente estamos viendo en Bolivia, pero afortunadamente también vemos un pueblo muy consciente digamos, de esta dinámica y de la tergiversación política que se ha producido del contenido de los programas de gobierno. Y por eso no es de extrañar, digamos, que uno de los petitorios que han tenido las organizaciones sindicales, bueno, entre muchos otros, pero uno de ellos es pedirle al presidente que cumpla su programa de gobierno. O sea, no se le pide al presidente que, no sé, que estatice todo, o que regale casa, o que regale todo, o que haga medidas socialistas, sino que lo que se le pide es que al menos cumpla su programa de gobierno. O sea, como que a lo que voy es que hay un viraje y una estafa electoral muy similar a la que estaba ocurriendo en Chile y la que ocurrió en Argentina, que también está ocurriendo en Bolivia. Lo curioso es por qué frente a los mismos estímulos el pueblo boliviano actúa de forma distinta que el chileno y el argentino. Eso es, digamos, es como, no sé, pues como materia de análisis, digamos, Juanjo. Sí, sí. Sí, respecto a eso último, bueno, yo creo que en Bolivia hubo una constitución de un pueblo organizado que fue capaz de articularse para construir un proyecto político que en el fondo diera cuenta precisamente de la forma en que ellos existían realmente. Dígase la existencia comunitaria de los pueblos indígenas, la organización sindical, donde ellos fueran, digamos, no solo digamos, como miembros de los partidos, sino miembros de los órganos de gobierno, de los órganos estatales, y que además hubiera una modificación, digamos, de la constitución boliviana para que todos esos órganos, los órganos también de base, digamos, de estas organizaciones, tuvieran una existencia vinculante y real, digamos, dentro de la... digamos, dentro del ejercicio del poder del Estado en Bolivia, digamos. Y eso, obviamente, generó también un impacto cultural importantísimo que hace que el pueblo boliviano, digamos, o los pueblos bolivianos, también se podría decir, digamos, estén articulados, digamos, para poder defender sus conquistas, digamos. Si aquí cuando se intenta privatizar algo ya no estás simplemente, digamos, como una especie de Olimpo, sino que ya estás tocando precisamente, digamos, una propiedad que los bolivianos sienten, eh, digamos, profundamente porque ellos son parte, digamos, de la gestión, digamos, cotidiana de esas cosas, digamos. No es solamente digamos, unos tecnócratas, digamos, que administran las empresas estatales o, digamos, los distintos órganos institucionales del ejercicio del poder. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que ha hecho que la reacción del pueblo boliviano sea distinta y digamos que esa fue como una de las grandes deudas, de alguna forma, que dejó el estallido social en Chile, digamos, por los sectores también que lo hegemonizaron y por los procesos que ya describiste. Vamos a una pequeña pausa, Juan. De esta manera tenemos uno de los primeros heridos aquí. La policía nos está reprimiendo, hermanas y hermanos, pueblo boliviano. Bueno, volviendo al tema de la movilización propiamente tal, digamos, bueno, los sindicatos, los transportistas, digamos, las organizaciones campesinas y mineras, que son los más importantes, los sectores indígenas, reclamaron aumentos salariales, mejora en el abastecimiento y la reversión de las reformas económicas que quería impulsar Paz. Y además de acusarlos de excluirlos de la toma de decisiones, como veníamos diciendo, y también manteniéndose en un estado de alerta por las empresas estatales, por la privatización de las empresas estatales, digamos, y los servicios públicos. Y en ese contexto la movilización, digamos, consistió en el bloqueo de las principales rutas del país, como ya habías descrito al principio digamos, del programa,
y especialmente el acceso a las ciudades más importantes y pobladas del país, como son La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, lo que llevó incluso a la dificultad del abastecimiento de los combustibles y los bienes básicos, lo que obviamente también genera paralización de la economía. Hubo también, bueno, paralización y huelga en varios sectores productivos, especialmente en los mineros y profesores, y mucha movilización de masas callejeras, con marchas y concentraciones que han derivado en enfrentamientos con la policía, ciertamente, y, eh, y también intentos de ocupación de ciertos edificios públicos eh, que tuviesen cierta importancia política. Uno de los hitos que tuvo bastante relieve mediático fue la irrupción de los denominados ponchos rojos, que en el fondo son grupos que son conformados por campesinos y obreros que de alguna forma actúan como, no, la palabra no es grupo de choque, pero sí una especie de vanguardia de la movilización. Son nombrados por las distintas comunidades para poder ejercer ese rol de defensa de la soberanía y de las conquistas sociales, digamos. Siempre ha sido uno de los grupos como, o sea, como esta figura siempre ha sido como uno de los grandes sostenes de lo que fueron los gobiernos de Evo Morales. Eh, Obviamente esto muchas veces por la prensa reaccionaria son vistos casi como una especie de movimiento guerrillero o movimiento insurgente, pero en realidad es una relación mucho más compleja que tienen con sus distintas comunidades y digamos podría incluso considerarse que es una especie de liderazgos democráticos dentro de estas, digamos. Una cosa importante a destacar, bueno, es dentro del petitorio de la Central Obrera Boliviana, la COP, que es la que articula, digamos, todos los movimientos, a pesar de que de las como discrepancias que han tenido precisamente respecto al proceso de negociación con el gobierno. Paso a detallar ahora, digamos, los puntos más importantes dentro de su petitorio. El primero es, bueno, está referido como cuestiones de derechos humanos, garantías y pacificación, le pusieron. Eh, y la COP ahí exigió el rechazo total a la criminalización de las protestas, cuestionó los proyectos de ley antibloqueos, que por cierto, un tema importante es que Rodrigo Paz, digamos, impulsó una ley que permite acudir a estados de excepción eh, para destrabar los bloqueos de carretera, algo que es bastante, digamos, percibido como un acto bastante autoritario dentro de la cultura boliviana. Eh, y la COB exige como que se derogue esa ley y que suspendan o archiven, digamos, todas las normas que restringen de manera desproporcional el derecho a la movilización y plantea incluso la prohibición del uso de acusaciones como de terrorismo o narcotráfico contra los movilizados, exigiendo también la liberación de los detenidos en el marco de las protestas. El segundo eje en este punto es que la COP exige que la Asamblea Legislativa trate con prioridad un proyecto de ley para exigir el cumplimiento estricto de los programas de gobierno, como bien contabas antes, Juan, y también de las propuestas de gestión pública de las autoridades electas como presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes. Esa ley, pucha, que le haría bien a Chile, creo yo. En el tercer, en un tercer punto, la Central Obrera Boliviana plantea la defensa de la soberanía económica y de las empresas públicas. Rechaza cualquier tipo de privatización, capitalización o concesión encubierta o entrega directa o indirecta de empresas estratégicas a intereses privados, nacionales o extranjeros. Y también rechaza cualquier tipo de acceso a créditos con actividades extranjeras como el Fondo Monetario Internacional. Y plantea también en el ámbito del presupuesto fiscal que hay una democratización territorial del financiamiento, donde, digamos, el 50% de los recursos sea administrado por los gobiernos locales y el 50% por el Estado central. Un cuarto eje que es bastante interesante también, digamos pensando en lo que pasa acá en Chile, está vinculado a temas de transparencia, fiscalización e investigación soberana. La COP pide conformar una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa para investigar casos de corrupción
especialmente dos, que son los llamados narcomaderas y el otro llamado narcomaletas, que ya paso a detallar, con el objetivo de establecer fallas de control estatal y las posibles redes de corrupción vinculadas. Y además, esto me gustó mucho, o sea, me pareció interesante, digamos, era que se solicitó expresamente la expulsión del ciudadano argentino Fernando Cerimedo, que es el fundador del medio La Derecha Diario, que por acá se puede ver en algunas redes sociales también, para que no cumpla funciones asesoras formales ni informales en Bolivia, y que ella lo hacía con Rodrigo Paz. Este personaje, digamos, ha sido asesor comunicacional de Jair Bolsonaro, de Javier Milei, y también apoyó en el diseño de las campañas del rechazo, tanto en el 2020 y el 2022, digamos, los dos, cuando ganó la prueba, digamos, por la nueva constitución, y después cuando se rechazó la constitución que había propuesto la Convención Constitucional. En ese sentido, si uno investiga rápidamente su perfil, digamos, este hombre Cerimeo es alguien bastante especialista en fake news. Quería también tocar brevemente el tema de caso Narcomaletas, que es una investigación que se está haciendo en Bolivia por el ingreso ilícito de 32 maletas desde Estados Unidos, que eludieron todos los controles aduaneros en el aeropuerto de Viru Viru en un vuelo privado, y el cargamento contenía 79 kilos de marihuana y otras sustancias controladas, como se denominan en Bolivia. Y el caso Narcomaderas fue un caso que de hecho fue detectado en Chile, y que de hecho fue considerado una de las mayores incautaciones de droga en nuestra historia, que fue en el cual se incautaron 108 toneladas de cocaína y ketamina, y que las autoridades confirmaron que las sustancias se detectaron impregnadas en tablones de madera procedentes de Bolivia. Cuestión que no ha pasado, que no es la primera vez que pasa. Según pude averiguar, hay data de hasta el menos desde hace 20 años que se hace ese tipo de forma de traficar droga. Y según las pesquisas en Chile, se realizaron 32 envíos de Bolivia ejecutados por 15 empresas madereras bolivianas. Y en ese sentido, la COV exige, digamos, que se hagan todas las investigaciones para ver qué poderes públicos y privados han estado involucrados en estos casos de tráfico, lo que me parece bastante interesante que un movimiento social, digamos, se meta derechamente en eso y en buscar los culpables de ese tipo de casos. Otro punto aparte de lo que exige la COV es lo que tiene que ver con los hidrocarburos, que tiene que ver con la estabilización de los precios de los combustibles, y también plantean una compensación precisamente por los afectados de los carburantes defectuosos que arruinaron, digamos, los automóviles de muchos y la maquinaria de muchos en Bolivia, como habías contado un principio también, Juan, y que se hiciera una auditoría técnica sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los combustibles. El sexto eje plantea la socialización legislativa y la democracia participativa. Exige que la COF, que antes de aprobar leyes, decretos supremos o medidas macroeconómicas, estas sean socializadas de manera obligatoria con con los sectores afectados, organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos originarios. Un séptimo punto está relacionado con la canasta familiar, los derechos laborales y la seguridad social, que especialmente las jubilaciones, donde se plantea que se cree un fondo soberano que garantice montos dignos en la jubilación equivalente al 100% de los salarios promedios, digamos, que reciben los trabajadores, como ya sucede en las Fuerzas Armadas y de Orden en Bolivia y también como sucede en Chile, dicho sea de paso. La Central Obrera, en ese sentido, demanda también medidas urgentes para proteger el bolsillo popular, frenar la especulación, controlar el incremento de precios y garantizar el salario real y el empleo estable. Y como octavo eje, aborda el medio ambiente y una política internacional pacifista. La COP plantea la protección de áreas protegidas y rechaza cualquier tipo de uso de parques nacionales o reservas naturales para la explotación minera, petrolera o cualquier actividad considerada destructiva. Juan, te doy la palabra respecto después de toda esta Bueno, y información. frente a todo eso, ahora aboquémonos un poco al estado actual de la protesta, de la huelga general convocada por los movimientos sociales en Bolivia. Y en este momento, digamos, el día 20, finalmente, luego de una serie de negociaciones y conversaciones entre el Ejecutivo
y digamos las entidades, o al menos los representantes de quienes están movilizados, se logró un acuerdo que en gran parte, digamos, cumple a cabalidad con el petitorio de la COP. O sea, de hecho, en el acuerdo están puestos los puntos prácticamente como están en el petitorio. Sin embargo, como digamos, podríamos igual dudar si es que efectivamente eso se va a cumplir. Sobre todo considerando porque, no sé, por ejemplo, los últimos puntos que leíste, como en torno a el punto 8 que tenía que ver con... No, perdón, el punto 6 que tiene que ver con la socialización legislativa, es decir, la participación ciudadana, que así se le dice en Bolivia, digamos, y la democracia participativa, es decir, poder participar en las decisiones del gobierno, en la decisión legislativa, etcétera, etcétera. Eso es algo que Rodrigo Paz probablemente firmó, pero no vaya a cumplir. Y así hay varios puntos que uno también podría decir, o sea, que en el fondo para que un gobierno haya firmado estas cosas y un gobierno, digamos, con estas tendencias derechistas, tiene que haber estado muy arrinconado frente a la continuidad de la huelga, desde el punto de vista económico, probablemente. Luego de esto, sin embargo, digamos, Rodrigo Paz decreta estado de emergencia, lo que implica que se puedan comenzar a efectuar los desbloqueos de las carreteras mediante la represión con el uso del ejército y las policías. Y de los 40 puntos de bloqueo que existían, para el día domingo 21 quedaban 20. Es decir, que la mitad de los bloqueos ya están cediendo. La mayoría digamos, de estos desbloqueos se han producido sin enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de orden. Pero sin embargo, y ahí es donde uno ya puede preguntarse, punto uno, ¿qué tanta legitimidad y qué tanto se va a respetar el acuerdo con el gobierno? Tiene que ver con que sectores del gremialismo, por así decirlo, de sectores comerciales, de productivos, digamos, de Santa Cruz, que es la región con mayor desarrollo económico de Bolivia, digamos, y que además está muy derechizada porque ocurre con esta concepción de que se sienten que ellos son el sueldo de Bolivia, entonces que ellos tienen más importancia en las decisiones que el resto de Bolivia. Es como más o menos eso la dinámica. Sí, y el único sector donde vive hay mayoría blanca, además, no indígena, Además, pues, digamos. Mm, entonces son una serie de, mm. digamos, de diferencias tanto étnicas como económicas que hacen que sea un sector más reaccionario. Bueno, múltiples organizaciones de Santa Cruz han salido a llamar al gobierno a exigir represalias en contra de quienes causaron el descalabro económico y como los problemas de producción, digamos, que están ocurriendo hoy en Bolivia producto de este bloqueo de, digamos, de más de un mes de duración. Alegan de que, por ejemplo, el proceso productivo de los lácteos y de las carnes se ha roto con esta situación y van a haber, digamos, situaciones de alzas de precios, etcétera. Entonces exigen al gobierno de Paz la cabeza de Evo Morales y otros dos dirigentes históricos del MAS, dirigentes indígenas. Entonces, en el fondo, como que se está dando la dinámica en cual le dijeron a la gente que aceptaban el petitorio, que iban a cumplir con lo que las masas estaban pidiendo, pero al mismo tiempo continúa la dinámica de represión, tanto a quienes se mantienen en este momento cortando carreteras, como son, por ejemplo, estas organizaciones indígenas o sea, perdón, campesinas del sector de La Paz que han continuado con la protesta, y además continúa con la criminalización y la dinámica de juicio político y de castigo político que se ha buscado en los últimos años en contra de Evo Morales. No hay que olvidar que durante este periodo Rodrigo Paz llamó a pedir la cabeza viva o muerto de Evo Morales. O sea, no, ya no es tan solo
hacerle un lawfare o acusarlo de una cosa o de otra, sino que ya se está llamando a la ejecución de Evo Morales. Y tenemos estos sectores de derecha que también le están exigiendo como una, digamos, una cabeza luego de esta supuesta pacificación al gobierno, como en el fondo para que haya algún culpable. Y obviamente podemos interpretar que en el futuro para sacar un provecho político de esa culpabilidad. Y habría que ser muy iluso para pensar que quienes estuvieron cortando las carreteras durante este tiempo reaccionarían de forma muy positiva frente a el secuestro o el asesinato de Morales. Lo más probable es que genere una situación mucho más profunda y que, digamos, encauce todas las movilizaciones a lo que podría ser una eventual guerra civil, que, digamos, es lo que una situación bastante latente en la historia reciente de Bolivia y que sobre todo también estos sectores derechistas de Santa Cruz no han estado alejados de querer desarrollar. Son múltiples las denuncias y los registros de civiles que han actuado en dinámicas de paramilitares resguardados por las policías y el ejército boliviano y que han incluso usado armas de fuego en contra de los manifestantes, como por ejemplo bazooka o armas largas, digamos, como rifles. Eh, entonces, no es tan extraño pensar, digamos, que eventualmente, frente al no cumplimiento de los petitorios, que es algo probable, y frente a la represión desmedida y, digamos, el corte de cabeza del MAS, que es lo que se busca, la situación podríamos prever que en las próximas semanas eventualmente se va a reanudar, porque insisto en el punto de que es muy poco probable pensar que Rodrigo Paz efectivamente va a dar un golpe de timón. Es más probable que lo que está haciendo es tratando de mantener contentos a los movilizados para después ir buscando a los dirigentes y hacerles procesos judiciales, que es al menos lo que ellos piden que no se haga, pero que insisto en el punto que la situación en Bolivia no está bien y sobre todo, y con esto cierro, eh, el vínculo que se empieza a producir entre esta élite política empresarial y, digamos, las fuerzas imperialistas. O sea, no hay que olvidar, por ejemplo, este tema del Honduras Gate, todo el tema que se sabe que hay, digamos, hay una organización internacional que busca derrocar a todos los gobiernos de izquierda en toda Latinoamérica, a hacer procesos electorales fraudulentos, a establecer ¿cómo se llama? Procesos de fake news, o sea, y también de lawfare. Entonces, todo esto no está tan alejado a, por ejemplo, cuál es el vínculo que tienen las élites bolivianas con el narcotráfico en Estados Unidos, que es la supuesta bandera de lucha del imperialismo y el Comando Sur en este momento para intervenir Latinoamérica. Y vemos que precisamente estos presidentes o sus círculos cercanos están vinculados a situaciones de narcotráfico, en particular de cocaína, que es lo que más se comercia, y al mismo tiempo que el gobierno de Rodrigo Paz aprovecha esta situación para acusar a quienes protestan de narcotraficantes. Entonces, como que al final el narcotráfico es el chivo expiatorio de todo, pero lo que se entrevé es que aquí lo que se busca es continuar con un proceso de desarticulación social del pueblo boliviano y que en el fondo ya con esta situación y este puesta en jaque que pusieron a Rodrigo Paz, que incluso Marco Rubio dijo que él no iba a permitir que el gobierno de Rodrigo Paz cayera, digamos, sería iluso pensar que no van a contraatacar o no van a incumplir el acuerdo o simplemente no van a descabezar el movimiento en un corto, mediano o largo plazo, pero es poco probable que el imperialismo se quede así nomás, viendo cómo reaccionó el pueblo boliviano frente
insisto, y volvemos a lo que dijimos antes, estímulos bastante similares a los que ha tenido el pueblo chileno y argentino, pero Sí. que en Bolivia la reacción o la acción popular es muy distinta. Sí, sí, bueno, la Federación de Campesinos Tupac Katari es una de las más grandes, digamos, de las organizaciones campesinas, es la que ha manifestado mayor desconocimiento del acuerdo y ha dicho que va a mantener la movilización y los bloqueos. Habría que ver qué tanta efectividad y masividad va a tener eso y cómo va a ser finalmente la respuesta del Estado. No me extrañaría, bueno, generalmente cuando son estos acuerdos, de hecho, generalmente siempre es como ya, nosotros acordamos y los que se salen del acuerdo son como bárbaros incivilizados, digamos, que se escapan de los márgenes de la institucionalidad, entonces a ellos les cae todo el peso de la represión. Bueno, yo creo que, de hecho, que el petitorio o sea, que la demanda de la movilización haya derivado en la petición de renuncia de Rodrigo Paz es precisamente porque ya él como gobierno no da garantías de cumplimiento del petitorio a pesar de su firma, digamos, de la firma de, de este acuerdo. Esperemos que, bueno, va a haber que ver cómo es el desarrollo de los acontecimientos finalmente respecto a este tema. Pero claro, un tema que sería interesante profundizar, digamos, quizá el tiempo, o sea, el tiempo ya no nos da para eso, digamos, es que están pensando las dirigencias de la COP que sí negociaron con Rodrigo Paz y que fueron proclives a este acuerdo, digamos, porque digamos, es bastante preocupante de que finalmente, claro, el documento que firmaron que de acuerdo, digamos, es un documento de 3 páginas donde básicamente dicen que sí a todo, eh, salvo en la individualización de este señor ¿cómo se llamaba este argentino de la derecha diario? Fernando Cerimedo. Eso fue lo único que no pusieron así como tan literal. Eh, entonces va a haber que ver qué sucede, digamos. De todas maneras, efectivamente, la reacción del pueblo boliviano ha sido bastante fuerte y poderosa, pero claro, también existe el desgaste, digamos. O sea, la estrategia de desgaste es algo que los pueblos tienen que saber enfrentar y esperemos que el pueblo boliviano que está luchando sea capaz de resistir, digamos, y saber enfrentar esas estrategias de desgaste, digamos, porque eso es precisamente digamos, las maniobras para ganar tiempo son las que precisamente son las que terminan como desinflando las movilizaciones, pero no creo que esto se quede así también. Y bueno, es bastante, no deja de ser complejo, digamos, cómo va a ir evolucionando esto. No sé si tienes algo Bueno, más que agregar, Juan. no, yo creo que hasta aquí llegamos con esta Ujú, edición dedicada a la huelga general en Bolivia, ujú, de su programa Reporte Semanal en Radio ujú. Mapa. Aquí estuvimos presentes Juan Rodríguez y Juan José Rivas y también siempre tras bambalinas ahí en los controles Roberto Baeza, quien además está levantando este proyecto de información independiente que busca darle otro enfoque a los hechos que muchas veces no se muestran o se muestran de forma superficial en los medios tradicionales y que nosotros consideramos que por supuesto es necesario adentrar porque nos van despertando un poco de esta nebulosa del presente continuo en el que vivimos en el siglo XXI. Sí, sí, eso, y en esa misma línea, digamos, queríamos agradecer los comentarios que nos deja la gente, en particular del último programa, a Matías Herrera, que es un gran amigo, digamos, de Radio Mapa, y el usuario Sarom4060, que no lo conocemos, pero agradecemos mucho precisamente los comentarios de la gente que no conocemos porque queremos llegar precisamente Claro, a esas personas. Así que claro. nada, pues, ojalá este reporte haya sido informativo para todo nuestro público y les mandamos un cariño a todos. Que estén muy bien. Vale, vale. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos.